¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Javier Guzmán Espinosa y el tema que hoy vamos a dar es jóvenes en reclusión y su reinserción social. Antes que todo, agradezco a Paco Olvera. Pásate la otra. Agradezco a mi amigo y compañero Francisco Olvera, presidente de Global y vicepresidente del programa Segunda Oportunidad, a mis amigos y compañeros del Consejo de Administración de ANIM, Asociación Nacional para la Igualdad Masculina, del cual soy integrante, y al programa Segunda Oportunidad, en el que tengo el cargo de director general. Lealtad por lealtad. Como les comentaba, el tema del día de hoy es jóvenes en reclusión y su reinserción social. Evidentemente, para entender este tema, tenemos que estudiar específicamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para ver cuál es la finalidad de las medidas de sanción, ¿no? Y la ley nos establece que el fin de las medidas de sanción es la reinserción social y reintegración de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito, de un hecho delictivo, ¿no? Para llevar a cabo esta reinserción y reintegración social se debe de abarcar varios ámbitos. Se debe de abarcar el ámbito individual, el ámbito familiar, el ámbito escolar, laboral y un ámbito muy importante, el comunitario, en los que se va a desarrollar la persona adolescente durante el cumplimiento de su medida de sanción. Vamos a explicar qué es la reintegración social y familiar de la persona adolescente. La reintegración social que se debe de cumplir durante la medida de sanción, yo diría que desde internamiento preventivo. Ahorita voy a explicar por qué y por qué la ley se queda un poco corta, ¿no? El objetivo de esta reintegración es que el adolescente tenga garantizado el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y evidentemente la ley establece nada más a aquella persona encontrada responsable de un hecho delictivo. Evidentemente me paro aquí para explicar cuál es el tema. El adolescente, desde que llega a internamiento preventivo, pasa por una cuestión técnica, administrativa, que es el plan individualizado de actividades. Lo que se busca desde esta primera etapa es que el adolescente se le reintegren todos aquellos derechos que de alguna o de otra forma no se le otorgaron durante el transcurso de su primera infancia. ¿A qué me refiero? Derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho al deporte, derecho a la escolaridad, tener escuela primaria, secundaria, media superior. Evidentemente aquellos adolescentes que llegan a internamiento preventivo, pues no se les han dotado de estos derechos en su totalidad. Algunos adolescentes en su vida han cursado la escuela, otros adolescentes en su vida han tenido una atención médica, otros adolescentes desde los 3, 4 años han estado trabajando, no han tenido momentos lúdicos de recreación, ¿no? Desconocen que tienen derecho a todos estos aspectos sociales. Evidentemente, cuando llegan a internamiento preventivo, lo primero que se debe de realizar es la reintegración de todos estos derechos. A algunos de ellos les cuesta mucho trabajo por la vida que han venido llevando, ¿no? Evidentemente, ir al médico para ellos es decir, pues estoy enfermo, no estoy enfermo, ¿por qué me vas a llevar al servicio médico, ¿no? Entonces, la primera y metódica parte es la reintegración de los derechos de la persona adolescente. ¿Cómo se demuestran en esta primera etapa? En un plan individualizado de actividades, que lo que busca es que la persona adolescente, durante su internamiento preventivo, llene todos los espacios. Precisamente, ¿con qué parámetros? Con el parámetro escolar, con el parámetro lúdico, recreativo, con el parámetro evidentemente comunitario, ¿no?
y que mes con mes se está demostrando a un juez de los avances en este proceso. Evidentemente sirve para que el adolescente pueda salir con una medida cautelar, una suspensión condicional del proceso, ¿no? La otra parte que hablamos y que la ley lo establece como los parámetros de la medida de sanción, pues evidentemente es la reinserción social. ¿Qué es la reinserción social? Bueno, pues es la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades que tiene la persona adolescente. Pero ¿cómo vamos a lograr llegar a este punto? Evidentemente, como lo comenté, el internamiento preventivo es la clave medular para que el adolescente tenga una reinserción efectiva. ¿A qué me refiero? La ley, como algunos compañeros en estas ponencias ya lo han venido explicando, pues evidentemente establece un plan de actividades y un plan de ejecución. Para el plan de actividades se debe de, administrativamente hablando, desde la autoridad administrativa, enviar mensualmente al juez de control. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están revisando mensualmente las condiciones de internamiento, las condiciones externas para que el adolescente pueda obtener su cambio de medida. Entonces, la autoridad administrativa debe de estar enviando estos informes donde demuestre que el adolescente ha tenido una modificación, ha aceptado favorablemente la reintegración de sus derechos, y evidentemente esto también es un factor para que el juez tome en consideración un cambio de medida. Sin embargo, administrativamente sirve a los centros de internamiento preventivo para que a posterior, si es que es el caso y el adolescente es penalmente responsable y sancionado con una medida en internamiento o en libertad, sea el caso, que tengan los parámetros, que tengan la información necesaria para crear un plan individualizado de ejecución. ¿Por qué? Porque la ley establece 10 días para la implementación y fabricación de ese plan de ejecución. En 10 días naturales, pues evidentemente no le da tiempo a la autoridad administrativa o ejecutora de elaborar ese plan individualizado de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos con la simulación. ¿A qué me refiero con la simulación? Pues evidentemente, como no hay contenido desde el internamiento preventivo, o muchas veces, cuando es el caso que son diversos operadores los que llevan la parte de internamiento preventivo y la parte de ejecución de la medida en los centros especializados, pues no toman en consideración toda la ruta del internamiento preventivo, toda esa información que serviría para hacer un esbozo o un borrador de ese plan individualizado de ejecución y llegar al término de 10 días con un buen plan individualizado de ejecución. Lo que pasa es que simulan, ¿no? La autoridad administrativa, no en todos los casos estoy hablando, ¿no? Pero llegan a simular la creación de un plan individualizado de ejecución. Evidentemente, pues son datos falsos, ¿no? Cuando el término de 10 días está por vencer, pueden pedir prórroga, el juez se las concede, pero ni aún así han contactado a la familia, el propio adolescente no toma decisión de qué talleres sociolaborales, o los propios técnicos, ¿no? No saben cómo trabajar con la persona adolescente. Desde internamiento preventivo se va perfilando el tipo de persona que está en internamiento. ¿A qué me refiero? Tenemos adolescentes con problemas de consumo y que cometieron así el delito. Tenemos adolescentes que tienen una problemática familiar y que al llegar a un centro especializado dejan por completo de acudir a visitar a este adolescente. Tenemos adolescentes en situación de calle y obviamente tenemos adolescentes que evidentemente no tendrían que estar tocando un centro de internamiento, que son aquellos que tienen un daño orgánico y que no tienen comprensión de la comisión del hecho delictivo o no tienen comprensión con dictamen médico, donde tienen una capacidad de atención y comprensión como un niño de 8 o 10 años. Entonces, esta problemática se ve desde internamiento preventivo. Estos parámetros deben ser tomados para la implementación del plan individualizado de ejecución, que la mayoría de las veces no se hace, ¿no? Con un término de 10 días naturales, pues evidentemente el equipo técnico de recepción o el equipo de los planes
que realizan los planes individuales de ejecución, pues no les da tiempo para albergar o incluir toda la información e individualizar la medida de sanción. Entonces, evidentemente, toman un machote de cualquier adolescente y pues bueno, se lo presentan al juez, ¿no? El juez pues, tiene que dictaminar la legalidad de este plan individualizado de ejecución. Muchas veces, pues evidentemente no cumple las características de la persona adolescente y ¿qué es lo que pasa? Pues lo regresa a percibir la autoridad. Lo que se busca es que con la simulación, evidentemente, la autoridad no sea percibida, ¿no? Que el juez tome en consideración como si de verdad fuera el plan de ese adolescente, ¿no? Entonces, entramos, como les decía, a la simulación de la reinserción social. ¿Por qué? Porque cuando el juez está revisando los informes trimestrales de ese plan de ejecución, pues ven a un superadolescente que va cumpliendo en todas las actividades, que evidentemente está certificando a nivel primaria, a nivel secundario. Y con decir certificar no quiero decir que esté aprendiendo, sino únicamente está consiguiendo un documento que la autoridad administrativa muchas veces forza para que efectivamente el juez de ejecución pues no le esté apercibiendo. ¿Con qué? Con el cumplimiento de los parámetros que se verificaron en ese plan individualizado de ejecución, ¿no? Entonces, evidentemente entramos a una etapa donde pues, la propia autoridad ejecutora pues, no le interesa tal vez la reinserción del adolescente, sino cumplir con el plan individualizado de ejecución y evidentemente pues, el único afectado es la persona adolescente. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? ¿No? Para que sea una reinserción efectiva, pues evidentemente que el adolescente cumpla con los parámetros, pero que la autoridad no simule, ¿no? ¿Cuál es una base elemental? El acercamiento con la familia. Efectivamente, hay una excepción que lo marca el artículo 183 de la propia ley y que dice con excepción de los casos en que se considere perjudicial para la persona adolescente. Pero en todo momento se debe de buscar el pilar, el lazo con la familia y en dado caso de los grupos que acabo de hablar, ¿no? Aquellos adolescentes que estén en situación de calle o que tengan una problemática familiar y ir tejiendo redes con la sociedad civil, ¿no? Evidentemente ellos son los encargados de ir tejiendo los lazos interinstitucionales. Y bueno, ¿no? ¿Cuáles son los medios para lograr la reintegración y reinserción de una persona adolescente cuando fue o es responsable de un hecho delictivo? Entonces, principalmente garantizar el cumplimiento de sus derechos, ¿no? No se le debe de violar los derechos elementales, ¿no? Como es la comida, una buena calidad de alimentos, una buena calidad de habitación, ¿no? Muchas veces exigimos al adolescente que cumpla con todos los parámetros que establece la reintegración y reinserción social, pero nosotros los dotamos de principalmente las instalaciones, ¿no? Los centros carecen de una efectividad para que tengan un nivel de vida adecuado. Evidentemente, ¿cómo podemos exigir a un adolescente que cumpla con un plan de ejecución, un plan de actividades, cuando la autoridad administrativa está pensando en poner una capilla católica y si sabemos que el tema de reinserción y reintegración es laico, ¿no? Pero ¿qué tal? Está bonita ahí la capilla, mientras el adolescente en su espacio, en su dormitorio, carece de vidrios, carece de colchonetas, duerme en una plancha de concreto, con cobijas roídas. Entonces, evidentemente,
¿cómo le podemos exigir a una persona adolescente que cumpla con un plan de actividades, que cumpla con un plan de ejecución, cuando la misma autoridad ejecutora le está poniendo el pie? Como les dije, simula y muchas veces no proporciona las herramientas necesarias para que el adolescente pueda cumplir su medida de internamiento. ¿Qué pasa aquí? O sea, evidentemente, ¿cuál es la problemática? ¿No? Una problemática que venimos arrastrando, y yo creo que todos los estados desde el año 2007, cuando todos estos centros que estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación pasan a la autoridad estatal, ¿no? Independientemente de qué secretaría toma estos centros, llámese Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, evidentemente son nuevos en la materia. ¿Y qué pasa? Empiezan con la contratación de personal, tal vez con una profesión ad hoc, ¿no? Llámese abogados, llámese trabajadores sociales, llámese pedagogos, psicólogos, terapeutas, educadores físicos, ¿no? Pero la realidad es que no tenían la capacidad ni el conocimiento suficiente en atención especializada para adolescentes. Lo fueron aprendiendo durante la marcha. ¿Qué pasa durante todos estos años? Bueno, pues van aprendiendo a la par de los adolescentes. Entonces, realmente pues no se ve una reinserción efectiva por parte de las autoridades administrativas. En el 2016, específicamente en el mes de junio, cuando se modifican las leyes estatales por una ley nacional, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya viene específicamente una ley que impacta a todos los estados, impacta a todos los operadores del sistema, y vamos con una capacitación, la implementación de juicios orales, el tema específico de la ley en materia de reinserción. Lamentablemente, ¿no? La capacitación para estos operadores regularmente se basa en temas jurídicos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento penal en materia de adolescentes, juicios orales, el procedimiento de internamiento preventivo, la ejecución de la medida? Pero realmente la capacitación que necesitan los operadores de los centros especializados, pues es de carácter técnico, ¿no? Realmente un adolescente muchas veces necesita el apoyo de un tutor, necesita el apoyo de un pedagogo, y bueno, y estos pues se encuentran con que no saben cómo empatizar con el adolescente, cómo tratar a un adolescente, y evidentemente saben su profesión, pero no saben llevar a cabo una atención especializada. Entonces, ahí nos encontramos con un choque social, ¿no? Yo soy especialista en pedagogía, soy especialista en trabajo social, y yo creo que como me educaron a mí, tengo que educar a ese adolescente. Entonces, entramos en un error, porque si a mí me educaron de alguna forma y yo quiero educar a ese adolescente, pues lo voy a hacer como a mí me enseñaron, y evidentemente eso es algo que no se debe de llevar a cabo todavía en un centro especializado para adolescentes. O sea, debe de haber protocolos de atención, y no decir, bueno, yo creo que como me educaron, tengo que educar. Oye, adolescente, estás mal porque a mí me enseñaron que se debe de hacer de esta forma. Eso es lo que nos encontramos con los operadores en los centros, ¿no? Que muchas veces la capacitación no llega hasta ese punto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, queremos reinsertar al adolescente conforme a nosotros nos educaron, conforme nos hicieron una persona de bien, ¿no? O sea, entonces, pues estamos en un error completamente. Tenemos que buscar los parámetros y los protocolos para la atención de las personas adolescentes. Por eso, y aquí nuevamente explico lo de la simulación de la autoridad administrativa. ¿Qué es lo que pasa? El lenguaje, ¿no? Estamos en 2020 y todavía escucho a personas de los propios centros, a personas, abogados, decir tutelares, decir consejo tutelar, decir correccionales. Evidentemente esto quedó atrás desde el 2007.
y todavía del 2007 al 2016 lo seguimos escuchando. Menores infractores, les vamos a dar un tratamiento, pues que están enfermos. En realidad, el internamiento preventivo y en materia de ejecución de las medidas sancionadoras, pues evidentemente nada más hay dos formas de dar tratamiento. La primera de ellas es por salud y es un médico especializado, y la segunda es por un tema de adicciones. No hay mayor tratamiento que se le da a un adolescente en internamiento. Se le da una atención especializada interdisciplinaria, pero si eso como operadores del propio sistema no lo podemos introyectar, no lo podemos concebir, evidentemente menos el adolescente. Recordemos que el adolescente está ahí por un tema de riesgo social, que no comprendió la norma, que evidentemente la familia no lo siguió durante su camino a la adolescencia, ¿no? Por diversos factores, pero evidentemente el factor de mayor riesgo es precisamente esto, ¿no? Pensar que un adolescente es un delincuente, ¿no? Evidentemente, dentro de su formación de niño adolescente, pues tuvo que haber una formación, si no técnica, por lo menos de acompañamiento familiar de los padres. Y evidentemente, pues con estos adolescentes, con este grupo de personas que les mencioné a un inicio, pues no se dio, y evidentemente por eso están en una situación de riesgo, ¿no? Cero tolerancia, evidentemente cayeron en las garras de la drogadicción, se salieron de sus casas por maltrato familiar y se encuentran en situación de calle, en los mejores casos, ¿no? En los peores, pues el adolescente cometió un delito por hambre, por quererse drogar, pero evidentemente ya tiene un daño orgánico. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, el adolescente de tanto consumo llega un momento en donde ya no puede introyectar, ya no puede razonar, y aún así lo sentencia. Entonces, y la autoridad administrativa tampoco señala, tampoco informa, o si lo llega a informar, también no sé qué pasa ahí con las autoridades, con los abogados, con los propios jueces que no verifican esa situación. Al menos cuando yo trabajé en el sistema como parte de la autoridad administrativa, pues mensualmente en los planes individualizados de actividades advertía al juez sobre lo que el servicio médico me decía. ¿Sabes qué? Ahí te va un dictamen donde el adolescente no tiene la capacidad de comprensión del delito, tiene una capacidad de comprensión de 8 años, y aún así lo sentenciaban a 1, 2, 3 años de internamiento. Entonces, no solamente la reinserción se da en internamiento, debe de ser integral y multidisciplinaria e interdisciplinaria. Los abogados, defensores de los adolescentes, también deben de hacer un trabajo fundamental desde su sentencia hasta la ejecución. ¿Qué pasa? Yo he visto, dentro de los 8 años que trabajé dentro de adolescentes, por lo menos 5 cambios de medida, y esos son muchos. ¿Por qué? Porque los abogados no están listos para solicitarlo. ¿Por qué? Porque los abogados, el Ministerio Público, creen que es un caso perdido. Y el trabajo que se hace al interior de los centros, pues es un trabajo especializado. No estoy diciendo que todos los operadores simulen. Tal vez es la presión de la propia autoridad, del propio director general, que hacen que simulemos un plan individualizado de ejecución y que simulemos una reinserción social efectiva. Por eso es muy importante que la sociedad civil entre a estos centros, que entren con un programa como el de Segunda Oportunidad. En la pantalla estamos viendo imágenes de lo que hemos hecho en ANIM con el programa Segunda Oportunidad, y que es una reinserción efectiva y demostrable. Evidentemente también la autoridad administrativa pues, tiene sus parámetros, ¿no? Porque han entrado asociaciones civiles que evidentemente también simulan una reinserción. No voy a decir nombres de las asociaciones, pero hay asociaciones que solamente eligen a aquellas personas adolescentes que demuestren que puedan ser reinsertables. Y evidentemente también hay otro grupo de personas, aquellas personas adolescentes que pisaron los centros de internamiento y que pese a la autoridad administrativa, con la autoridad administrativa,
sin la ayuda de la autoridad administrativa, iban a ser reinsertables, ¿no? Evidentemente, eso es un tema fundamental porque ahí hay asociaciones que andan diciendo que tienen el 100% de reinserción social efectiva, pero ocupan estos adolescentes, ¿no? Adolescentes que tal vez ni necesitaban de la ayuda de nadie y que evidentemente son los que cumplen al 100% con su plan individualizado de ejecución y que estas asociaciones pues los toman como bandera y decir, mira, tengo tantos adolescentes de éxito. Y va a ser ese adolescente reinsertado con o pese a la ayuda administrativa de una asociación civil. Entonces, evidentemente eso pues, también es una falacia, ¿no? O de repente llegan asociaciones con personas reinsertadas y que para generar empatía pues hacen apología del delito, ¿no? O sea, llegan diciendo, ¿te quieres ver como yo? Pues yo pasé por el reclusorio, yo hice acá y tata. Pues evidentemente el adolescente, ¿qué piensa? Pues esta persona es presidente o es parte de una asociación civil. Pues sí, sí quiero ser como él, pero para llegar como él, pues tengo que cometer los delitos que él cometió. Entonces, evidentemente tampoco esas asociaciones funcionan, ¿no? Tenemos que tener un programa estructurado como es el de segunda oportunidad y que evidentemente tengan parámetros para medir la reinserción, no solamente de palabra, no solamente señalar que tenga una efectividad del 100%, sino con documentos, con estadísticas, con indicadores de mostrar esta reinserción y que evidentemente pues, tengan también una casa de medio camino. Nosotros la denominamos casa de conciencia social, donde el adolescente termina de construir su proyecto de vida, ¿no? El plan individualizado de ejecución evidentemente es para que el adolescente cree un proyecto de vida y este proyecto de vida lo vayan desarrollando a través de la organización de los tiempos, de las actividades que ellos mismos eligieron y evidentemente el adolescente creando ese proyecto de vida tenga las herramientas y los elementos para su reinserción. La casa de medio camino, o como nosotros le denominamos casa de conciencia social, evidentemente es para concluir su proyecto de vida y que de una forma institucional, gubernamental, de la sociedad civil, podamos apoyar a este adolescente a cumplir con su proyecto de vida. Esto se va creando, y eso es la realidad, desde el internamiento. O sea, la asociación civil, la propia autoridad administrativa, desde que el adolescente toca por primera vez un centro, llámese de internamiento preventivo de ejecución, tenemos que crearle o tenemos que introyectarle la necesidad de crear un proyecto de vida desde cero, con ayuda de la familia. ¿Para qué? Pues para que deje de delinquir, para que se aleje de aquellos grupos sociales nocivos o que lo llevaron a delinquir. Entonces, evidentemente, el fortalecimiento entre la autoridad administrativa y la sociedad civil es imperante, ¿no? Tenemos que hacer ese match, tenemos que unirnos y que evidentemente sepan las autoridades, sepan los jueces, sepa el Ministerio Público, sepan los abogados, que desde que el adolescente toca un centro de internamiento, estamos haciendo reinserción social y reintegrándolo a sus derechos. Entonces, evidentemente, el adolescente desde ese momento está creando un proyecto de vida, independientemente que el adolescente al mes siguiente salga con una medida cautelar, pues evidentemente la unidad de medidas cautelares le tendrá que dar seguimiento. O, en su caso, que el adolescente sea sentenciado y sea absuelto de la comisión del hecho delictivo. Evidentemente no lo estamos obligando a nada, él mismo está creando su proyecto de vida con ayuda de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo ayuda la sociedad civil? Pues aquello que la autoridad administrativa no puede. ¿Por qué? Por carencia, por falta de presupuesto, porque el personal no está capacitado, pues evidentemente nosotros llegamos a esos centros para apoyar. No quiere decir que nos hagamos todo el trabajo, simplemente con una perspectiva diferente trabajamos la reinserción social efectiva. Entonces, evidentemente tenemos que hacer trabajo de equipo, autoridad administrativa, autoridad o la sociedad civil.
Es importante señalar que evidentemente el personal, al menos en segunda oportunidad, pues, está especializado y capacitado para lograr trabajar o dar una atención especializada a las personas adolescentes. Sin embargo, muchas veces la autoridad administrativa es envidiosa, ¿no? Cuando ven que están superando las expectativas de la asociación civil, pues evidentemente le empiezan a poner trabas, no nos dejan entrar a trabajar y evidentemente pues esto repercute únicamente en las personas adolescentes que buscan una reinserción social. Entonces, lo único que se busca con las actividades que nos llevamos a los centros es fomentar los factores de protección y habilidades para la vida de estas personas adolescentes, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que ellos tengan una vida acorde a la legalidad, reduciendo así los escenarios de riesgo que los mantienen en tal situación, ¿no? Si la autoridad administrativa no puede, pues la sociedad civil yo creo que está capacitada para hacerlo. No todas las asociaciones necesitan tener la especialización, sin embargo, se puede lograr. Pero ¿qué pasa con la autoridad administrativa? Yo entiendo, porque yo trabajé dentro fui parte de la autoridad administrativa, fui jefe de unidad departamental, subdirector jurídico y director de la comuna especializada para San Fernando. Las presiones políticas, las presiones administrativas y la carga de trabajo. Esa es una parte. La otra parte, pues evidentemente, y lo tengo que decir porque es una realidad, la falta de capacitación del personal técnico que atiende directamente a los adolescentes, la falta de capacitación del personal guía técnico. En este caso, al menos en la Ciudad de México, son policías que pertenecen a la Policía Bancaria Industrial y que no tienen el conocimiento ni la capacitación para trabajar con personas adolescentes. Entonces, evidentemente, desde ahí hay un choque, desde ahí la autoridad administrativa pues tiene conflicto de intereses, desde ahí el director de los centros es presionado con un personal que tal vez no dé para crear un plan individualizado de ejecución, y es evidente la molestia de los jueces, pues no estamos trabajando con cualquier servidor público, se supondría que estamos trabajando con personal especializado y por eso están en esas áreas, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente en un centro de internamiento, llámese como se llame, sigue siendo un centro de seguridad, un centro penitenciario. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que le quitemos los barrotes, a pesar de que el adolescente sienta que esté en otro tipo de prisión o de internamiento, pues evidentemente el lenguaje, ¿no?, coloquial, o como le llaman lenguaje canero, ¿no?, los mismos vicios de la autoridad, del propio personal, ¿no?, sigue persistiendo en estos centros. Entonces, cuando la presión llega al director del centro, pues ¿qué es lo que pasa? Evidentemente deja de cumplir con lo principal, que es la reinserción social, y entonces aquel personal de seguridad encargado de la seguridad de todos los centros, que evidentemente desconoce la atención para adolescentes, pues lo que empieza a hacer es a presionar a los directores y decir, a ver, mi personal de seguridad hace esto y esto no lo hace, ¿no? Mi personal de seguridad va a hacer cateos a los dormitorios, no lo va a hacer, va a ocultar información, no lo va a ocultar. Entonces, pues evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Los adolescentes se van dando cuenta que cierto sector de los operadores sí trabajan, cierto sector de los operadores simulan, autoridades de nivel subdirector para arriba también simulan, los dejan consumir drogas, les dejan tener teléfonos, y cuando se hace un cateo y se le dice a la autoridad superior, ¿sabe qué? Encontré tal cantidad de teléfonos celulares, encontré tal cantidad de droga, o te dicen, le estás creando otro problema al adolescente, ¿cómo le vas a iniciar otra carpeta de investigación? ¿Qué te pasa? Ocúltalo. Pero cuando le pegan, entonces, ¿por qué me ocultaste? O sea, evidentemente, aquí estamos a la insignia, en este caso del director general y del subsecretario, ¿no? Pero evidentemente dejamos de lado la parte fundamental, que es la reinserción social. ¿Qué pasa? Pues evidentemente el adolescente está 24 horas en un centro, se da cuenta de las problemáticas
interinstitucionales, de las problemáticas de mando, y evidentemente no podemos trabajar las 24 horas del día, los funcionarios. ¿Qué pasa? Quien trabaja las 24 horas del día, pues evidentemente es el personal de seguridad, y cuando el último responsable administrativo se va de un centro, pues la comunidad es otra, y solamente ellos saben cómo la manejan, y solamente ellos tienen códigos. Cuando uno llega al día siguiente, no sabe qué es lo que pasó, pero encuentra 2, 3 adolescentes drogados, 2, 3 adolescentes en el mejor de los casos lesionados, torturados, ¿no? Entonces, evidentemente es una doble moral que no podemos seguir manteniendo, que no podemos seguir aguantando si queremos que nuestros jóvenes sean el futuro de nuestro país y que evidentemente tengan una reinserción social efectiva, ¿no? Entonces, por eso desde un principio dije la simulación de la autoridad administrativa, el engaño que hacen a los jueces, el engaño que hacen al Ministerio Público, ¿no? Esto, pues evidentemente nos crea problemas a todos, ¿no? Cuando el adolescente sale en libertad, lo que hace la autoridad administrativa pues, es sacarlo en libertad y cerrar las puertas. Y los que siguen, y este adolescente que supuestamente reinsertado regresa a las calles, pues vuelve a delinquir porque evidentemente no tiene las herramientas suficientes para hacer otra cosa o no sustentaron realmente su proyecto de vida, ¿no? Él tal vez no tuvo la voluntad, porque es algo muy importante. La persona adolescente para crear un proyecto de vida principalmente tiene que tener la voluntad de cambio, ¿no? Y evidentemente eso es con el transcurso del tiempo de la medida, ¿no? O sea, de la noche a la mañana el adolescente no va a decir, quiero cambiar, que cometió un error, ¿no? Tiene que ir introyectando, ¿no? Tiene que hacer sentido de realidad, de por qué y dónde está, cuáles fueron los momentos que lo llevaron a estar en esa situación y si realmente quiere cambiar, ¿no? En el trato con adolescentes, pues he escuchado a muchos, ¿no? Que es la última vez que están y regresan al mes, que es no vuelven a cometer el mismo error, ¿no? Y tal vez sí, efectivamente no lo vuelven a cometer, pero siguen delinquiendo. Entonces tenemos que, como autoridad administrativa, tener y sustentar las bases, los pilares fundamentales para lograr una reinserción efectiva. Pero pues ya lo dije, o sea, evidentemente si el personal no está capacitado para hacerlo y aparte que no está capacitado, tiene un bajo salario, pues evidentemente también va a simular que trabaja. Evidentemente debe de ser de una formación humana que aparte del salario, pues tenga atracción para trabajar con las personas adolescentes. Y al decir atracción, quiero decir humanista. Debe de ser humanista con las personas adolescentes. Debe de ser empático a la situación que está pasando el adolescente. No puede ser posible que personal técnico diga, es un raterillo, se lo merece, qué bueno que está aquí, no lo voy a ayudar. Para eso le pagan, aunque le pague una bicoca, para eso se está contratado. Y evidentemente si no le gusta estar en esa situación, pues que renuncie. Evidentemente eso es lo que tendría que hacer es aquel personal técnico que piensa de esa forma. ¿Por qué? Porque no llega a otro lado más que a la frustración del propio adolescente cuando se cree lo que el propio personal técnico le está diciendo. Ah, si soy un delincuente, pues me voy a portar como delincuente. Y más allá todavía, aquel personal que no está capacitado para tratar con adolescentes, ¿no? Que a las primeras de cambio tiene una transferencia y contratransferencia y que ya lo quiere hacer su novio, ya la quiere hacer su novia, que evidentemente genera esa empatía pero de más, ¿no? Y que se pone en el lugar del adolescente y que le empieza a meter cosas porque piensa que con eso va a beneficiar al adolescente. Entonces, límites y reglas, pues evidentemente es lo que le falta a ese grupo de personas que están en estos centros. Y cuando el propio personal técnico rompe esa regla, pues evidentemente ya es un personal técnico disfuncional, ya no funciona por una reinserción efectiva y de ahí para adelante el adolescente lo va a tomar como carne de cañón, evidentemente le va a pedir cosas y va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque quien se va a hacer víctima va a ser la persona adolescente
y quien va a quedar empatizado por esa situación pues es el personal técnico que ya tiene una contratransferencia. Entonces también ese personal técnico debe tener esa capacitación para no reaccionar de esta forma y para no ser empático de una forma que pueda afectar a la persona adolescente. Yo a lo que me refería con empatía pues es evidentemente a que el adolescente pueda lograr un cambio desde el punto de vista no estigmatizado, o sea, desde el ser humano, desde, ok, cometiste un error, sabes que lo cometiste, sí, a ver, cuéntame del error. Bueno, evidentemente dañé a una persona, reconozco que la dañé y estoy arrepentido de lo que hice. Evidentemente, al dar ese paso, el adolescente posiblemente ya está listo para generar su proyecto de vida o más allá aún, para irlo aplicando. Pero cuando escuchamos a una persona adolescente decir, sí cometí el delito y lo reconozco, pero se lo merecía, entonces evidentemente, pues, ¿de qué reinserción social estamos hablando, no? Si evidentemente él tiene sus bases para decir, bueno, me sentenciaron, pero se lo merecía y ok, pago, pero saliendo voy a ir con la familia, voy a ver con quién me desquito o voy a volver a delinquir. Entonces, ese es un adolescente que no está preparado para una reinserción. Precisamente el programa Segunda Oportunidad, pues atiende a estas personas adolescentes desde el internamiento preventivo. Coadyuvamos a la autoridad administrativa para que el adolescente cree su proyecto de vida con actividades deportivas, actividades culturales, actividades lúdicas, actividades pedagógicas, ¿no? Nos sumamos al proyecto de la autoridad administrativa y coadyuvamos, evidentemente con un equipo especializado de personal que trabaja en diferentes esferas, ¿no? Dentro de ellas la parte socioeducativa, la parte del método Scout, la parte deportiva, la parte de habilidades sociolaborales, de actividades lúdicas y recreativas. Entonces, de alguna u otra forma, lo que queremos es sumar a la actividad que hace la autoridad administrativa y que nos vean como un grupo de personas que quiere ayudar para una reinserción y no como rivales o no como las personas que les van a quitar el trabajo. Evidentemente nosotros también como Segunda Oportunidad estamos dispuestos a coadyuvar en la capacitación de su personal si es el caso y el único beneficiado pues va a ser la persona adolescente que se encuentra en internamiento. Entonces evidentemente lo que buscamos es precisamente, como lo dije hace un momento, hacer ese match, ¿no? Que no nos vean como rivales las asociaciones civiles, que demuestren su procedencia, que demuestren que evidentemente tienen la capacitación, tienen al personal suficiente y que realmente estamos buscando una reinserción efectiva, no simulada, no con presiones políticas, no con presiones de los superiores jerárquicos, no con presiones judiciales, ¿no? Evidentemente lo que se busca es generar ese humanismo, trabajar con estas personas adolescentes y que efectivamente ellos lo vean como un error y un cambio en su transcurso de vida, que evidentemente estas personas adolescentes comiencen, tal vez no de cero, pero sí con un nuevo proyecto de vida y que dejen atrás todos esos grupos que los llevaron a cometer estos errores y que evidentemente sepamos que las personas adolescentes pues pueden ser aquellas personas de cambio en el país y que no los estigmaticemos diciéndoles que bueno, ya cometió un error, pues mañana van a cometer otro, ¿no? Y que evidentemente van a llegar a un reclusorio y que evidentemente ya son personas que no van a tener un cambio positivo en su vida. Yo creo y todos los compañeros que formamos ANIM y que formamos el programa Segunda Oportunidad, que precisamente hay una segunda, hay una tercera, hay una cuarta oportunidad, siempre y cuando el adolescente así lo quiera. Evidentemente
la autoridad, las asociaciones que trabajamos en este tema, siempre vamos a estar apoyando a estas personas adolescentes, ¿no? Entonces, segunda oportunidad únicamente es para aquellos que no apoyaron en su momento a la persona adolescente y que llegaron a una situación delictiva, ¿no? A una situación donde el adolescente se puso en riesgo. Esa segunda oportunidad es para ti, es para mí, es para ese director de ese centro, es para ese ministerio público, es para ese juez, es para los actores del sistema integral de justicia para adolescentes. No es para el adolescente, es para nosotros, para apoyarlo, para encaminarlo, para que logre su proyecto de vida sustentado y que pueda modificar su situación de vida. Entonces, evidentemente, esa segunda oportunidad es para nosotros, no para él. Él puede tener 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, siempre y cuando él quiera hacer un cambio, ¿no? Entonces, para finalizar, quiero señalar que evidentemente la reinserción social no debe de ser simulada, no debe de ser un papeleo incómodo para la autoridad administrativa, no debe de ser una revisión incómoda para el juez, no debe ser una carga de trabajo excesiva para el Ministerio Público. Que el abogado defensor no diga, ay, ahí viene el informe trimestral, me lo voy a poner a leer 10 minutos antes. El abogado defensor debe estar al día con la familia, con el adolescente, con la autoridad administrativa, señalando, verificando los cambios que ha tenido el adolescente, el cumplimiento de su plan individualizado de ejecución, donde hay módulos específicos de cumplimiento, si los alcanzó, si no los alcanzó, el por qué no los alcanzó. No solamente debe estar en la audiencia, debe estar en todo momento. Asimismo, el juez, se observa alguna anormalidad en el informe del plan de ejecución, debe de acudir a los centros a ver qué está pasando. ¿Cómo es posible que de un mes o de un trimestre a otro trimestre el adolescente modificó su conducta tan radical, para bien o para mal, ¿no? Evidentemente eso es un síntoma que la autoridad administrativa no está haciendo bien su trabajo y que está simulando. El juez se debe de parar ahí, el Ministerio Público también a verificar la situación, ¿no? Eso es lo que se debería de hacer. La realidad es que pocos jueces lo llevan a cabo, y mis respetos para esos jueces que lo llevan a cabo y que evidentemente son mis amigos, ¿no? Sé que tienen una carga de trabajo excesiva, que muchas veces no pueden estar al día acudiendo a los centros, pero que es de suma importancia. Recordemos que el juez de ejecución verifica las condiciones de internamiento de la persona adolescente, tanto en internamiento preventivo como ejecución de su medida. Se vuelve una autoridad en cierta medida administrativa, verificando las condiciones de internamiento, el por qué el adolescente no cumple su plan, ¿no? ¿Qué es lo que le está costando? ¿Por qué no hicieron un plan individualizado acorde a las necesidades del adolescente? Cuando el adolescente desde un momento señala, pues sabes que no me interesa estudiar, bueno, pues vamos a meterlo a una escolaridad informal, ¿no? O sea, capacitación para el trabajo, que certifique, que tenga aquella documentación oficial que acredite que el adolescente es chef, que el adolescente es carpintero, que el adolescente tiene un espacio dentro del ámbito formal e informal del tema laboral, y no solamente que tenga un certificado de primaria y secundaria y que cuando le pregunten a ver qué aprendiste, pues diga, pues nada, me certificaron, porque la autoridad administrativa así lo informó que iba a certificar en el 6º trimestre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estamos simulando. Pero bueno, evidentemente les agradezco esta oportunidad de haber participado en estas conferencias magisteriales y que evidentemente nos deja a todos algo, ¿no? Yo las he seguido de cerca, y lo que hacía falta, ¿no?, a mi parecer, es ver la reinserción social
desde este punto, ¿no? Desde la autoridad administrativa, desde la asociación civil, y que no solamente sea un tema de derecho, un tema de la autoridad judicial, un tema ministerial, ¿no? Evidentemente de eso muchas veces los operadores técnicos ya están cansados, ¿no? Está bien que tengan un entendimiento y conocimiento de todo lo que engloba el Sistema Integral de Justicia Penal para Docentes, que sepan que es una cadena de custodia, que sepan cómo se inicia una audiencia, que sepan cómo se lleva a cabo el control de detención, la ejecución de la medida en materia judicial. Pero lo más importante para los operadores que están trabajando dentro de la autoridad administrativa, pues es técnicas, protocolos de atención especializada para adolescentes. Eso es lo que le faltaría a las autoridades que están al frente de estos centros y que evidentemente son otros poderes, ¿no? El Poder Judicial tiene su propia capacitación y que muchas veces invita a la autoridad administrativa, porque pues evidentemente a falta de capacitación, pero que la autoridad que está al frente, la secretaria que está al frente de estos centros, pues evidentemente tenga noción y conocimiento de la capacitación que hace falta para estos operadores, porque si no, vamos a seguir con la simulación de una reinserción social. Les agradezco su atención, muchas gracias.